Hola querida familia, ¿cómo están amigos? Saludos a todos. Este es el día que hizo el Señor, como todos los días, pero hoy es día de reunirnos, hoy es día de estar en comunión los unos con los otros y nos da gusto saber que se conectan, que llegan a esta transmisión, que están esperando el momento en que iniciemos para poder conectarse, enviar sus saludos, estar atentos a lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en este día. A mí me da mucho gusto saber que podemos llegar a diferentes partes del país, a diferentes partes del mundo y saber que este mensaje está siendo de bendición y de edificación para muchos de ustedes. Gracias por conectarse, gracias por dejar sus comentarios, gracias por estar aquí en la transmisión en vivo. Ya estamos por volver al templo, estamos ya preparándonos para regresar. Recordemos que no es porque estar en el templo sea nuestra razón de ser iglesia, de ninguna manera, porque todo este tiempo que el templo ha estado cerrado, la iglesia ha estado funcionando, la iglesia se sigue reuniendo, la iglesia sigue teniendo actividades, así es que no es porque el templo se cerró, la iglesia también se cerró, de ninguna manera. Ustedes y yo somos la iglesia, ustedes y yo somos el punto de reunión, somos el lugar donde dos o tres están ahí congregados, donde dos o tres están reunidos en el nombre de Jesús. Ahí está el Señor en medio de nosotros. Por eso, desde tu casa, desde donde estás, en el trabajo, en el transporte público, en tu negocio, ahí quizás te tocó hoy estar en la recámara o en la sala o en la cocina o en el comedor, donde quiera que te encuentres escuchando esta palabra, te enviamos un saludo y una enorme bendición, esperando que este mensaje te ayude, te bendiga y te fortalezca. De ninguna manera la iglesia puede cerrarse. A lo largo de los años, desde que nuestro Señor Jesús estableció su iglesia como pilar, como fundamento, como base de nuestras sociedades, como parte importante del desarrollo de los hijos de Dios. Desde ese momento en que nosotros nos pudimos reunir, bueno, la iglesia en el primer siglo se pudo reunir por primera vez, desde ese momento la iglesia no se ha cerrado. Aún y a consecuencia de los intentos, de los diferentes intentos de el mundo, del diablo, de sus enemigos, de sus detractores, a pesar de todos los intentos posibles por cerrar la iglesia, esto no ha sucedido, la iglesia sigue trabajando, la iglesia sigue funcionando y nosotros creemos y estamos convencidos de que Dios tiene a bien un propósito, un diseño, un plan para nosotros como iglesia, que como hemos venido sabiendo y aprendiendo y conociendo a lo largo de estas enseñanzas, ese cumplimiento, ese plan, ese propósito vendrá y sucederá porque Dios así lo ha diseñado. Así es que, querida iglesia, queridos amigos, aquellos que van llegando, aquellos que se van conectando, Dios les bendiga, Dios les dé fuerza, Dios les ayude y que podamos recibir juntos la palabra que el Señor tiene para nosotros. ¿Qué les parece si hacemos una oración y nos ponemos de acuerdo ustedes y yo para que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón y podamos recibir con ansias, con ganas, con deseo de aprender, con deseo de cambiar, con deseo de hacer la voluntad de Dios y recibimos esta enseñanza? Ahí donde estás, si puedes cerrar tus ojos, busca un lugar ahí donde estás para tener un poco de quietud y decirle al Señor, aquí está mi vida, habla a mi corazón, lléname de tu presencia, Señor, quiero ser un recipiente, una vasija que tú puedas llenar con tu presencia, con tu unción, con tu palabra. Quiero ser, Señor, oidor de tu palabra, que al momento de escucharla y recibirla me convierta en hacedor de tu palabra. Porque en un principio será que oiga y por el oír tendré la fe y entonces la fe me impulsará a hacer aquello que me has mandado para que no solamente me quede en ser un oidor olvidadizo, sino sea alguien que oye y que hace tu palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos y queremos recibir de ti, Señor, la instrucción, la enseñanza, la palabra que nos dé fuerza, la palabra que nos dé fortaleza y que podamos tener nosotros, Señor, hoy un crecimiento, un avance, una explosión en el Espíritu para poder
continuar, Señor, y perseverar. Agradecemos estos días, estos meses que nos has permitido tener reuniones aquí en las redes sociales, a través de la comunicación por los medios electrónicos, y poder llegar a muchos hermanos y a muchas hermanas en diferentes partes de este país y en diferentes partes del mundo, que han estado atentos a tus enseñanzas, que han estado receptivos a la palabra, que han sido tocados, que han sido ministrados por tu palabra y que les han llevado a fortalecerse en la fe. Gracias porque la comunidad Manto Nuevo ha crecido, se ha fortalecido, ha llegado más lejos de lo que pudiéramos pensar o imaginar, y tu poder y tu gracia y tu unción es la que nos sostiene. Gracias, Jesús, gracias, Señor, por tu bendición, por permitirnos estar aquí, por permitirnos llegar a los diferentes hogares, y sabemos, Señor, que aun cuando regresemos al templo, tú seguirás llegando y hablando y bendiciendo a los hermanos y a la gente, a todos los conocidos, a nuestros amigos, a las personas que logren llegar a esta señal, a estas transmisiones. Ellos también recibirán de ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. A ti la gloria. Amén y amén. Aleluya, gracias. Bien, bueno, pues vamos a la palabra del Señor. Hay una relación muy estrecha entre el pueblo de Dios y la religión, pero tenemos un mal concepto de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y entonces de repente caemos en esa inquietud del corazón si lo que estamos haciendo o lo que estamos practicando es realmente fe, es realmente convicción, es realmente el espíritu en nuestro ser que llega a la presencia de Dios, o que anhela la presencia del Señor para crecer y fortalecerse, o solamente es limpiar nuestras conciencias, limpiar nuestros corazones, creyendo que lo poco o lo mucho que hacemos realmente nos está dando una relación con Dios. ¿Tenemos religión o tenemos vida en Cristo? ¿Qué es lo que el Señor ofreció? El Señor nos ofreció una religión en la que nos sintiéramos bien, nos ofreció una religión en la que podíamos estar a gusto, en lo que podíamos limpiar nuestras conciencias, en lo que podríamos aligerar nuestras cargas, o llenarnos de más cargas y llenarnos más de preocupaciones o de rituales y procesos religiosos que, en lugar de fortalecernos y acercarnos a Dios, en realidad terminábamos alejándonos de Dios. O el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo es ofrecernos vida, y una vida que sea en abundancia. ¿Qué fue lo que Jesús nos ofreció? Nosotros queremos tener ciertos hábitos, me refiero a las personas, no solamente nosotros como comunidad Manto Nuevo, no solamente nosotros como Iglesia de Cristo. La mayoría de las personas tenemos ese deseo, ese hábito de querer tener ciertas rutinas que nos hagan sentir bien, que nos hagan sentir a gusto. Y entre las cosas que nos hacen sentir bien y que nos hacen sentir a gusto son las cosas que tienen que ver con la espiritualidad. Por eso hoy tú puedes ver incluso gente que no es creyente en Jesús, que no cree en Jesús, que no cree en Dios, que se denominan a sí mismos ateos o agnósticos o escépticos, o todo un grupo de creencias que hoy se promueven y que hoy se declaran abiertamente, diciendo que no se cree en Dios, que no creen en un Dios, o incluso ajustan a Dios a su conveniencia, de cierta manera, que no tengan que comprometerse con ciertos principios bíblicos o ciertos principios cristianos, y no tienen que comprometerse con ello. Entonces hacen una confesión acerca de que no creen, o no creen al menos en los principios que nuestro Señor Jesús compartió. Y entonces, en ese sentido, aún ellos que no dicen no creer, aún ellos necesitan ciertos rituales que les fortalezcan espiritualmente. Y quizás no me creas, pero aún los que no creen tienen sus propios rituales espirituales. Tienen sus meditaciones, sus reflexiones, sus introspecciones, sus catarsis, llámele como le quieras llamar, pero son prácticas espirituales, porque su ser interno, lo que ellos no pueden ver, lo que es el alma y el espíritu,
que aún los que no creen, eso no lo pueden ver y dicen que no creen en Dios o que ellos no son creyentes o ellos no son religiosos o no creen en Jesucristo, pero tienen otras creencias. Entonces, aún ellos que dicen no creer, tienen que tener una práctica espiritual, tienen que desarrollar una práctica espiritual que les ayude a llevar un proceso dentro de ellos, que no necesariamente será el mejor, pero que les ayude a tener un proceso interno para poder continuar en medio de toda crisis, en medio de cualquier situación, y sobre todo en cosas como estas que estamos viendo alrededor del mundo, que es esta situación de la pandemia. Y entonces aún ellos tienen que encontrar un proceso de catarsis, de reflexión, de análisis, de introspección, y tienen que encontrarlo. Y en algunos, aunque no es una práctica común, me refiero, no es una práctica que hacen cotidianamente, sin embargo la tienen que hacer en algún proceso, en algún momento de su vida. Algunos no creen en nada y van a un psicólogo, a un psiquiatra a hacer terapia porque necesitan hacer ese proceso interno. Así es que, aunque me digan que no creen en Dios, o aunque te digan que no creen en Dios, necesitan un proceso espiritual para poder aligerar su peso, para poder aligerar su carga y para poder tener una vida más tranquila y en paz. Así es que todos necesitamos este proceso espiritual. Ahora, si tenemos necesidad, de este proceso espiritual, depende cómo lo canalices o cómo lo lleves a cabo, que se volverá un estilo de vida, un estilo favorable para tu crecimiento personal y tu desarrollo personal, o se vuelve una religión. Las prácticas, la intención de la religión es poder canalizar nuestras creencias espirituales hacia un proceso que podamos ver de manera natural. Es decir, la práctica de una religión es poder hacer material lo que creemos espiritualmente. La religión nos permite a nosotros saber que lo que estamos haciendo espiritualmente realmente tiene un efecto terrenal. Por eso necesitamos algunas cosas, algunos procesos, algunas actividades, y hay quienes todavía más requieren de alguna imagen o de algún ídolo o de algún cierto ritual, como algún rezo, lo necesitan porque de esa manera sienten que están haciendo algo verdaderamente espiritual. Ahora, no se ofenda a nadie. Eso le ha sucedido a la humanidad durante años, durante siglos. La gente ha tenido la necesidad de materializar lo que espiritualmente no ve. El ejemplo más claro o que me hace pensar ahorita mismo en este caso es que fue el pueblo de Israel, después de ver las maravillas de Dios, después de ver las plagas, cómo Dios se mueve de manera poderosa para liberarlos, y ellos salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo, ya van por el desierto y han visto la mano de Dios que los sostiene, han recibido el maná del cielo, han sido bendecidos por Dios de manera sobrenatural, y de repente llegan al lugar del encuentro con Dios. El Señor le dice: prepárense, santifíquense, pónganse en ayuno y oración, líbrense del pecado ahora mismo, porque van a encontrarse conmigo, van a subir al monte a encontrarse conmigo. Llega el momento de la cita, pasan los días de ayuno y oración, llega el momento de la cita, y cuando tienen que subir al monte, todos ellos se resisten y le dicen a Moisés: ¿sabes qué? Mejor sube tú, porque ese monte se ve medio difícil de subir. Había truenos, había nubes, yo me imagino que estaba muy impresionante el momento, y entonces tuvieron miedo y decidieron mejor no subir ellos y que subiera Moisés. Y cuando sube Moisés a recibir los mandamientos del Señor, es un texto que ustedes y yo conocemos, que está en el libro de Éxodo, y ustedes lo pueden encontrar ahí, y podemos ver cómo Moisés sube, y entonces ellos, todo el pueblo que se queda ahí abajo esperando a Moisés con los mandamientos, Dios les acaba de decir: suban al monte, encuéntrense conmigo, y ellos no quieren subir al monte. Eso es lo que te provoca la religiosidad. La religiosidad anhela en tu espíritu, en tu interior, anhela encontrarse con Dios, y cuando Dios viene a tu encuentro, nosotros decimos: no, mejor que suba Moisés. Y mejor que suba el pastor, o mejor que suba la pastora, o mejor que suba el líder, el maestro de los niños, que suba los hermanitos que tienen más tiempo, que suban los hijos del pastor, ellos ya tienen callo ahí en la presencia del Señor, mejor que suban ellos. Pero yo no. Y nos sentimos incapaces de subir a la presencia del Señor porque pensamos
que nos vamos a encontrar con algo difícil. Y entonces nos quedamos lejos de la presencia del Señor. Y ellos saben que el pueblo de Israel sabe que está pasando algo espiritual en ese monte. Es Moisés el que se está encontrando con el Señor, se oyen truenos, relámpagos, ahí está todo tremendo en el monte, y ellos saben que algo espiritual está pasando. Y no se quieren quedar fuera. Moisés ya llevaba varios días en la presencia del Señor, y ellos no se quieren quedar fuera de ese momento espiritual. Así es que preparan un becerro de oro. Y eso es esta escena donde Moisés se está encontrando en la presencia del Señor, donde Moisés está recibiendo las instrucciones del pueblo, de Dios para el pueblo, porque los siguientes años, de ahí hasta la venida del Señor, esa ley era lo que iba a transformar la vida del pueblo de Israel, para convertirlos en una nación, para hacerlos responsables de sus actos, para entender los principios espirituales y poder tener una comunión con el Señor. Todas esas leyes les ayudarían desde ese momento hasta la venida del Señor Jesús. Y entonces Moisés está recibiendo ese momento espiritual trascendente, pero ellos saben que no se pueden quedar fuera. Y así es que le dicen a Aarón, pues hagamos un becerro, ¿no? Y así aquí adoramos. Al cabo Moisés ya se tardó y él va a tardar en bajar, pero mientras aquí adoramos. No nos quedamos fuera de la espiritualidad. No nos quedamos fuera de hacer algo que parezca ser espiritual. A mí esta escena es lo que representa el tener vida o tener una religión. Acercarte a la presencia de Dios o hacer prácticas que nos lleven a creer que estamos haciendo algo espiritual, porque necesitamos esa descarga del peso que llevamos en nuestro interior. Necesitamos descargar el estrés, la fatiga, la desesperanza, el miedo. Necesitamos descargar nuestras preocupaciones, nuestros afanes. Necesitamos algo para descargarlo, y sea cual sea el proceso que la gente utilice, es decir, crean o no crean en Dios, crean o no crean en Jesús, no crean en la palabra de Dios, cualquiera que sea su creencia, necesitan descargarlo. Necesitan desahogar su alma, necesitan desahogar su espíritu y necesitan recargarse. Y eso todo ser humano lo necesita. Por eso puedes ver que tiene tanto éxito los centros de meditación, los centros de yoga, los retiros espirituales, los grupos de AA, los grupos de NA, los grupos de Al-Anon, todos esos grupos que tienen un anonimato, que tienen ¿cómo? No quiero ser grosero con esos grupos porque hacen una labor importante, pero tienen una forma de ayudar a la gente. Quiero suavizarlo un poquito. Tienen una forma de ayudar a la gente. Es una forma de desahogar el espíritu, de verdad. No es solamente la autoayuda, sino es una forma de desahogar el espíritu. Otros van a terapias de pareja, otros van con el psicólogo, otros van con el psiquiatra, dependiendo la gravedad del asunto, pero todos necesitan descargar el alma y descargar el espíritu. Es un proceso espiritual y lamentablemente recurren a métodos o recurren a procesos que no necesariamente son los correctos. No necesariamente son los adecuados. Por eso mucha gente busca a los brujos, busca a las brujas, busca a los adivinos, se levanta por la mañana y lo primero que hace es leer el horóscopo, porque si el horóscopo le dice que las cosas van a estar mal, al menos ya tienen a quién culparle. Dicen a los astros ya me estaban marcando un día terrible, lo leí en mi horóscopo, por eso me fue de la guayaba y de la tostada en este día, porque ya estaba así en los astros. Y entonces todos necesitamos este momento de comunión con el Espíritu, de desahogo en el Espíritu. ¿Cuál es el proceso que usamos? Usamos el proceso del pueblo de Israel levantando un vellocino de oro, un becerro de oro, o nos acercamos al monte, a la presencia del Señor, para ser tocados y recibir vida. Cualquiera que sea el proceso que use la gente, es evidencia de que necesitamos hacerlo. Ahora el problema es que estas prácticas, aún para los cristianos, aún para los que creemos en Jesús y a los que leemos la Biblia y la creemos, aún para nosotros, estas prácticas se vuelven prácticas religiosas, se vuelve una religión donde materializamos lo espiritual, tratamos de materializar lo espiritual, tratamos de sentir la presencia de Dios, conocer la presencia de Dios, experimentar la voluntad de Dios
a través de actos religiosos que justifican no la presencia de Dios, sino nuestras propias acciones. Y creemos que es a través de esas prácticas y de esa religiosidad y de esas prácticas religiosas, creemos que es a través de ello que podemos encontrar la vida, la fuerza, la paz que Dios nos ha ofrecido. Pero yo creo que va más allá de eso, de una práctica religiosa. Yo creo que Dios quiere reflejar en nosotros vida y no una religión. Lo vino a hacer el Señor Jesús. Jesús no vino a abrogar la ley, Jesús vino a cumplir la ley, pero Jesús vino a demostrar que la religión que los judíos practicaban se había vuelto mecanizada, se había vuelto algo rutinario, y no era realmente la convicción de encontrarse con Dios, sino era más bien el deseo de saciar sus conciencias y de sentirse satisfechos con lo que hacían. Nosotros no podemos pretender, ustedes y yo no podemos pretender que sea a través de la religiosidad o a través de la religión el justificarnos delante de Dios. De ninguna manera. Nosotros hemos recibido vida y vida en abundancia. Ahora bien, una de las cosas que generalmente inquieta es ¿qué es lo que debo de hacer? Entonces, pastor, entonces no hago nada. Entonces no oro, no ayuno, no me congrego, no leo la Biblia, no ayudo al prójimo, en fin, no tengo que hacer todo eso porque entonces todo es religioso. No, de ninguna manera. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nuestro error es creer que cuando practicamos ciertas acciones o hacemos ciertas acciones, nos estamos volviendo espiritual, y que la rutina o el ser rutinarios, el tomar esas acciones como algo rutinario, como algo mecanizado, nos hace verdaderamente espirituales, cuando lo único que estamos provocando es volvernos verdaderamente religiosos. Nada más. Ok, yo me hacía una pregunta. Escuchaba a alguien hablar de esto y me pareció interesante acerca de si yo comparto el mensaje de Cristo porque puedo o porque debo. Es decir, yo comparto el mensaje de Jesús porque puedo compartirlo o porque debo compartirlo. Quiero explicarte algo. Generalmente la vida de un pastor se reconoce por el mensaje que predica. Muchas veces parece que tenemos una obligación de anunciar, incluso sin creer, lo mismo que anunciamos. Es decir, yo como pastor puedo decir algún tema, hablar de algún tema, aunque no necesariamente crea lo que estoy hablando. Suele pasar. Si bien no puedo asegurar que todos los que predicamos, todos los pastores, lo estamos haciendo bien, es decir, que todos los que estamos al frente de una iglesia y ahora en redes sociales, puedes ver cantidad de pastores y cantidad de predicadores de todas partes del mundo que estamos subiendo los videos y las reuniones a través de las redes sociales. Ahorita, precisamente antes de empezar la reunión, ya veía algunos amigos pastores que ya estaban empezando sus reuniones en Facebook, y ya estaban enviando su señal y ya estaban conectados porque la iglesia tenía que conectarse. Y podemos creer que esa intención de predicar la palabra de Dios sea más bien por obligación. No puedo asegurar que todos lo estamos haciendo bien. No puedo creer que todos lo estamos haciendo con las intenciones correctas. Pero creo con todo mi corazón que ustedes han sido enseñados con un mensaje claro y verdadero en el Evangelio de Jesucristo. Lo que nosotros hemos estado haciendo aquí en Comunidad Manto Nuevo es enseñarles la palabra de Dios para que ustedes sean fortalecidos, sean llenos del Espíritu Santo, conozcan a su Señor y no caigamos en esa rutina de la religión, no caigamos en esa práctica de la religión, sino lo que estamos buscando aquí en Comunidad Manto Nuevo es que ustedes experimenten la vida que Jesús nos ha prometido en Juan capítulo 10, versículo 10. Una vida abundante, una vida plena, una vida completa. Eso es lo que estamos esperando que ustedes reciban. Y si bien no caemos en la religiosidad, no buscamos estar en la religiosidad, y por eso quizás no les insistimos que entren aquí a las reuniones de la congregación, que se conecten para Facebook, que se conecten para Zoom, para las cenas del Señor, o que obliguen a sus niños a tener las clases de los niños, y entonces quizás ustedes sientan que somos una iglesia muy ligera o que se conduce con mucha ligereza. De ninguna manera es así. Nosotros no estamos obligando a nadie, no estamos
insistiendo en ustedes para imponer nuestra verdad, no estamos insistiendo en ustedes para imponer el mensaje, de ninguna manera estamos haciendo eso. Creemos en la libre conciencia, creemos que el que da convicción a tu espíritu es el Espíritu Santo, que Él es el que te va a convencer, que Él es el que va a hablar a tu espíritu y Él te va a inquietar por dentro y vas a saber que algo que estás haciendo no está bien, que algo en lo como te estás conduciendo no está bien, pero sí tienes que tener libertad para elegirlo. Si nosotros pretendiéramos obligarte a creer lo que nosotros creemos, si yo como pastor pretendo obligarte a creer lo que yo creo, ni siquiera tendría yo la capacidad de agradecerle a Dios tantas cosas que Él hace por nosotros. Hoy reconozco con todo mi corazón que si algo tenemos, si algo hemos logrado, si algo hemos alcanzado, si hoy nos pueden escuchar en Perú, nos pueden escuchar en Chicago, nos pueden escuchar en Texas, nos pueden escuchar en España, nos pueden escuchar en Colombia, en Venezuela, en diferentes estados del país, aquí en México, si hoy pueden escucharnos en todas esas partes, no es porque tengamos un mérito. Realmente es el Señor el que lo está haciendo y es Él. Entonces, ¿con qué autoridad yo podría venir a imponerte algo que el Señor ni siquiera me ha mandado a hacer? Mi insistencia hacia ustedes que nos escuchan es a la reflexión, a escudriñar las enseñanzas que les compartimos. Pues su actitud ante el mensaje, la actitud que ustedes tengan ante el mensaje definitivamente se reflejará en sus vidas y en su diario vivir. Es decir, todo lo que ustedes hagan respecto a lo que nosotros enseñamos se reflejará en sus vidas. Ya hemos hablado antes de ser hacedores de la palabra, pero de ninguna manera busco como pastor o como su pastor imponer alguna carga que ustedes no puedan llevar. No pretendemos desarrollar a través de estos mensajes una práctica religiosa desde su manera de vestir, desde su manera de hablar, con los amigos con los que se juntan, las cosas que ven en televisión, la música que escuchan. No hemos pretendido hacerlo, pero no porque no tengamos convicciones o porque seamos muy tolerantes, como suelen decir, o que seamos muy progresistas, como suelen decir. De ninguna manera. No es porque querramos nosotros llevar un evangelio light, un evangelio ligero, un evangelio donde no haya un compromiso. No, no estamos buscando eso. No estamos pretendiendo llevar un mensaje que se pueda escuchar aquí y en otras partes, que sea políticamente correcto, que se escuche bien, que no ofenda a nadie. No, ese no es nuestro mensaje. Y seguramente se habrán dado cuenta de ello. Si escuchan todos los mensajes que hemos dicho antes, no estamos pretendiendo ser agradables a los oídos de los demás. Lo que estamos queriendo es que ustedes de su propia voluntad lleguen a la reflexión, donde no seamos nosotros los que impongamos el pensamiento, ni impongamos las creencias, ni impongamos los hábitos religiosos o los hábitos espirituales. No se trata de que nosotros los impongamos. Se trata de que ustedes tomen la vida que es en Cristo Jesús, que puedan seguir los pasos de Jesús. Y las enseñanzas que compartimos con ustedes tienen el firme propósito, tienen de fondo, de raíz, llevan el poder compartir con ustedes la vida de Jesús. Eso es lo que compartimos. Y procuramos seguir esa vida, procuramos nosotros mismos, yo mismo, procuro seguir los pasos de Jesús. Sé y reconozco y entiendo que no soy el más fiel seguidor de Jesús, que quizás mis errores y mis equivocaciones precisamente me hagan ser quizás hasta esquivo o evasivo con algunos temas, pero no significa que estamos tratando de imponer una religión o que estamos siendo muy ligeros para hablar de un tema. No, hermanos, no es así, no es este el mensaje de esta comunidad, no es este el mensaje de esta iglesia. Nosotros buscamos compartir con ustedes un mensaje de vida. No se trata de imponer actos, actitudes de religiosidad, sino de seguir y aceptar la vida de nuestro Señor Jesús. Y para ello me gustaría que leyéramos el siguiente pasaje en Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 6. Mateo 22, del 1 al 6. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta. Es Mateo 22, versículo 1 en adelante. Dice, otra vez repito, desde el 1. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo:
El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, les afrentaron y los mataron. En este pasaje es una parábola, lo dice desde el versículo 1. Es decir, parábola significa poner una cosa al lado de la otra con el propósito de compararla. Cuando nuestro Señor Jesús hablaba en parábolas, era hablar de un tema y ponerlo en comparación con una situación real, es decir, una explicación que pudiera poner en comparación con otra y poder mostrar lo que Él está haciendo ver acerca de las actitudes, de los pensamientos, del corazón de aquellos que le escuchaban, para que ellos pudieran llegar a la reflexión. A mí me encanta que el Señor Jesús desafiaba el intelecto de los que lo escuchaban, porque no dejaba un mensaje tan claro como pareciera, pero sí desafiaba el pensamiento para que ellos pudieran inquietarse al menos acerca de las palabras de Jesús. Por eso hasta mensajero de Belcebú le consideraron, porque no entendían lo que Jesús decía, no entendían lo que Jesús estaba explicando, y ellos, al no entender, como no entienden, mejor lo clasifican en un rubro donde ellos no se meten, que es con Satanás, que es con Belcebú. Así es que él viene de Belcebú, su mensaje es de Belcebú, las obras que hace las hace porque Belcebú lo respalda, porque Satanás está con él, y entonces de esa manera justificaban su ignorancia o su poca intención de reflexionar acerca de lo que Jesús enseñaba. Pero hubo otros, no puedo generalizar que todos los judíos, que todos los escribas, que todos los fariseos, no. Podemos encontrar un Nicodemo, podemos encontrar un Jairo, podemos encontrar a un Gamaliel, que llegó el momento que dijo: ay, cuidado, porque a lo mejor nos estamos metiendo con Dios, no sea que terminemos peleando con Dios. En fin, el Señor Jesús compara el reino de los cielos con algo muy común entre los hebreos, como lo es una boda. Sin embargo, resalta el comportamiento de aquellos que no aceptan la invitación. El Señor Jesús se concentra en aquellos que no aceptaron el mensaje, que no aceptaron la invitación que estaban recibiendo. Y al no aceptarla, llegó el momento en que ellos, el rey, cuando manda la invitación y ellos asesinan a los siervos que trajeron la invitación, entonces el rey se enfurece y entonces se manda a exterminar a toda aquella ciudad. Perdón. La mayoría de las personas que no han conocido, que no han aceptado o que no han creído a Jesucristo, se quedarían con la idea de que es un rey vengador y asesino. Dirían: oh, y ese hombre rencoroso, ¿por qué los mandó a matar? Los hubiera mandado castigar, los hubiera sacado del reino, nada más. No. Y pensamos, se quedan con una idea de un rey vengador y asesino. Pero esta idea se sostiene en ver a los siervos como víctimas y no como los responsables de lo que les pasó. Cuando los siervos no aceptan la invitación del rey, ellos son responsables de sus actos de no aceptar la invitación del rey. Hoy mucha gente dice: ¿por qué Dios es tan malo? ¿Por qué permite tanta violencia? ¿Por qué permite tanta hambruna? ¿Y por qué permite la pandemia? ¿Y por qué mucha gente se está muriendo? Y culpan a Dios y dicen: Dios es malo, Dios es un rey vengador y asesino, como este rey en la parábola que nuestro Señor Jesús nos cuenta. Pero no miramos la responsabilidad del hombre. Esto es lo más común de la religión. Todo lo bueno que Dios puede ser, todo lo que hago debe de ser recompensado y Dios castiga porque es duro. Es parte de la creencia religiosa, es parte de ese concepto religioso de Dios. Es un tema difícil hablar de la justicia de Dios, hablar de esta actitud de parte de Dios, esta característica de Dios. Al describir, Jesús dice: el reino de los cielos es semejante a un rey. Entonces,
Dios es como este rey que celebra las bodas de su hijo, prepara un banquete, manda la invitación y lo rechazan. Y entonces el rey se enoja con esta gente y extermina a esta gente. Y entonces dicen, ¡oh, Dios es malo! Dios, ¿por qué Dios? Si Dios es amor, ¿por qué hace eso? A ver, lo que no estamos leyendo en esta parábola es lo que hizo la gente. La gente rechazó al rey y rechazó a su hijo. Eso no lo vemos. Es el rey. Mire, nosotros no vivimos en una monarquía, pero hay lugares todavía en este planeta que tienen monarquías. Y que la palabra del rey, ahora sí como decía aquel famoso filósofo mexicano, su palabra es la ley. Y entonces el rey parece ser un tirano, parece ser un cruel rey que extermina un pueblo, que extermina una ciudad. Pero lo que no vemos es la actitud de esos siervos. Ahora entendamos el contexto de lo que Jesús está hablando. Si hoy dice, ay, es que eso es cruel, un rey malo. Bueno, entendamos el contexto de lo que sucedía antes. El rey era el que le daba protección al pueblo. El rey era el que se encargaba de darle provisión al pueblo. El rey era el que se encargaba de que nada les faltara, de que todo lo tuvieran, que ninguno pasara por hambre, que todos estuvieran bien resguardados. Era el que se encargaba de ayudar al necesitado, de socorrer a aquel. Ese es un buen rey, estamos hablando de un buen rey. Y entonces el pueblo recibe todos esos beneficios de parte del rey, pero no hace lo que el rey les pide. Solamente los invitó a una boda y les manda la invitación y la rechazan y les vuelve a mandar. Me encanta esta parte porque esa insistencia del rey es la que hoy vemos de parte de Dios. Hoy Dios insiste al corazón del hombre para que el corazón del hombre escuche el mensaje de Dios. Escuche el mensaje del rey. Él va a insistirte acerca de lo que Él quiere que tú escuches, acerca de lo que quiere que tú hagas, acerca de cómo quiere que tú vivas. Él va a insistir, pero la advertencia aquí es que una vez que Él insiste y una vez que manda el mensaje y la gente rechaza el mensaje al punto de matar a los mensajeros, el Señor dice, ok, entonces pasemos al siguiente paso. Es el tiempo de la justicia. El solo hecho de haber asesinado a sus mensajeros ya implicaba una justicia. Y eso es lo que la gente dice, no, es un rey malo. No, mataron a los mensajeros del rey. ¿Qué sigue después? ¿Rebelarse contra el rey? En su plan de orgullo, decir, ay, este rey y sus pachangas, este rey y sus fiestas. Rebelémonos contra él, mira, ya matamos a sus mensajeros, ahora matemos al rey. Esta historia ha sido la historia de la humanidad. El ser humano queriéndose rebelar contra su creador. El ser humano queriendo hacer su voluntad porque no le parece el mensaje que el Señor manda. Pero ¿qué predicamos hoy? ¿Vida o religión? La valoración del mensaje, el valorar el mensaje, darle el valor correcto al mensaje, nos ayudará a entenderlo mejor, a vivir ese mensaje sin temores, sin miedos. Si nosotros entendemos que el mensaje que Dios nos está mandando, esta parábola, muchos predicadores no la compartimos, porque ¿cómo explicamos la comparación que Jesús hace de un rey que manda asesinar a un pueblo? ¿Cómo explicamos eso como característica de Dios? Nos cuesta mucho trabajo. Hay temas que no nos atrevemos a hablar porque cuesta trabajo explicarlo, porque ahora que estamos abiertos en las redes sociales, somos sujetos de crítica. Hoy se nos va a tachar de mala onda, de predicar una religión tirana, de un Dios malvado, cuando Dios es amor, cuando Dios es ayuda, cuando Dios es bendición. Entonces nosotros hablamos del pecado y hablamos de la maldad del corazón del hombre y hablamos de la justicia de Dios y no podemos en nuestras propias palabras o en nuestros propios términos o nuestro propio entendimiento, no podemos explicar por qué un rey mandó matar a todos los de un pueblo porque no recibieron su mensaje, porque no aceptaron su invitación. ¿Cómo explicas? Y además, esta parábola, Jesús la compara con el reino de los cielos. Entonces, cuando tratamos de explicar esto, nos metemos en problemas y preferimos no abordarlo. Pero cuando tú le das el valor correcto al mensaje,
Cuando tú le das el valor correcto a la enseñanza, entonces vas a entender mejor y te va a quedar más claro el mensaje. Sin pretender ser religiosos, sin pretender caer en religiosidad o en esa falsa fe que decimos, es que es Dios, y Dios lo puede hacer porque se le da la gana. Y Dios lo puede hacer porque Él quiere. Y Él puede matar a quien quiera y Él puede mandar al infierno a quien quiera porque es su soberana voluntad. Y si bien es cierto que la voluntad de Dios es indiscutible, o sea, nadie puede ir en contra de la voluntad de Dios, eso es cierto. Pero no se trata de pintar a un Dios tirano donde su soberana voluntad es la tiranía, es el látigo de su tiranía contra toda la humanidad. No podemos justificar de esa manera o tratar de explicar a Dios de esa manera. Tenemos que entender el contexto de lo que leemos y entender el contexto del mensaje para poder valorar correctamente el mensaje. Para poder entender lo que el Señor nos está enseñando, para poder comprender lo que Dios nos está hablando y que quiere llevarnos a esa vida plena que nos dice Jesús en Juan capítulo 10, versículo 10. Entender el mensaje, valorar el mensaje, darle el valor correcto al mensaje, le podrá dar significado a lo que nosotros estamos escuchando. Vuelve a esta parábola, no la leas, solamente medita. El rey hace una fiesta porque su hijo se va a casar. Y prepara un banquete, no para una fiesta exclusiva de 100 invitados, no para una fiesta exclusiva de los reyes de las comarcas cercanas o de los pueblos cercanos. Es una fiesta donde preparó un banquete para todos los pueblos, para todo su reino, para todos los que formaban parte de su reino. Mandó matar animales. ¿Cuántos te gusta? ¿No te ha pasado que de repente haces una fiesta o preparas un banquete, invitas a la gente y la gente no llega? ¿Qué sientes cuando se te queda toda la comida ahí? Yo he escuchado gente que dice, pues ya no vuelvo a invitar a nadie. He escuchado gente que dice eso. Y uno puede decir, pues el rey hubiera hecho lo mismo, para la otra fiesta no se vuelve a casar. Pero si es su único hijo, si es su unigénito, no va a volver a tener otra boda de un hijo. Es la única boda que va a celebrar. Es la única boda que puede preparar para uno de sus hijos. Y ahora invita a todos y todos le dejan el banquete. Y él vuelve a insistir. Ni siquiera es grosero como decir, bueno, no quieren, invita a otros. No, vuelve a insistir. Invítalos. Y entonces ellos no aceptan y terminan asesinando a los mensajeros. Después viene la conclusión de que manda la invitación fuera de las comarcas, fuera del reino, manda más allá del pueblo conocido y van a buscar en los caminos y en los lugares y en los campos, vayan y búsquenlos y invítenlos. Pero era tan serio el asunto que se coló uno que no iba preparado para la boda. Y el Señor dice, el rey, mire, primero dice casi, tráiganlos a fuerzas, inviten a aquellos que no estaban considerados a la invitación, invítenlos. Y se cuela uno, pero ese que se coló no se preparó para la fiesta. Es decir, sí está buena la invitación, vamos a ver de qué se trata. Fue al chisme. Pero no se preparó, era una fiesta donde tenía que ir preparado para las bodas. Y entonces el rey lo ve y dice, ¿y tú cómo llegaste aquí? ¿Por qué no estás vestido para la boda? Es la boda de mi hijo. Significa que todos los demás que fueron invitados, al saber que era la boda del hijo del rey, se prepararon para la boda. Necesitamos darle el valor al mensaje, hermano. Al mensaje que estás escuchando cada 8 días aquí. Y para darle el valor correcto, quizás necesitamos diferenciar entre valor y costo. Es algo que ya les he hablado antes. No es lo mismo saber cuánto cuesta a saber cuánto vale. Y quizás te lo pueda explicar mejor de esta manera. Te voy a leer algo que me encontré. ¿Sabías que las abejas obreras tan solo viven en promedio 45 días en épocas de fuerte floración? 45 días vive una abeja. Y solo en la última parte de esos días irán a recoger néctar, polen, agua, resinas para propóleos y mielatos. Para reunir 1 kilo de miel, escuche esto, para reunir 1 kilo de miel hacen falta 2.540 abejas. Para 1 kilo de miel hacen falta 2.540 abejas. Volando
para que ellas recolecten la miel, necesitan volar 156 kilómetros cada una para que puedan traer el néctar de 3,900 flores. Una abeja. A lo que es lo mismo en números redondos, podríamos decir que 1 kilo de miel, para redondear números más o menos en promedio, para tener 1 kilo de miel necesitamos 180,000 kilómetros de vuelo, del néctar de 4.5 millones de flores, el trabajo de 2,500 abejas, para 1 kilo de miel. Leí algo interesante acerca de esto, que me movió precisamente a hacer este mensaje. Una abeja obrera tarda aproximadamente 45 días en producir una cucharada cafetera de miel. Una abeja tarda, y recorriendo en promedio 150 kilómetros de viaje. Para nosotros, para el ser humano, es solo miel. Para la abeja, es su vida. No es para que dejes de consumir miel. No te estoy diciendo esto, ya no voy a consumir, pobrecitas abejas. No. Las abejas seguirán produciendo miel. Ellas tienen su propósito. Ellos lo seguirán haciendo. De hecho, la miel es uno de los alimentos que la Biblia describe como más puros. No te estoy diciendo esto para que te compadezcas de las abejas y digas, ay, pobrecitas abejas, vamos a hacer una agrupación, vamos a hacer un frente pro abejas. No estoy diciendo eso. La abeja seguirá produciendo miel, pero creo que esto que te acabo de decir te hará ver la manera distinta las cosas. Porque el consumo de la miel, lo que para la abeja es su vida, para nosotros solamente es miel. Y entonces nos da lo mismo. ¿Será acaso cierto una frase que leí donde dice, vivimos en un mundo donde la gente sabe el costo de todo y el valor de nada? ¿Vivimos en un mundo así? Ahora, esta frase fue dicha en el siglo XVIII por Oscar Wilde, un escritor francés. En el 2018 ya decía Oscar Wilde, somos una sociedad que sabe el costo de todo y el valor de nada. ¿Será que somos hoy todavía, seguimos siendo esa sociedad? Cuando no reconocemos, cuando no sabemos lo que cuestan las cosas, lo que valen las cosas, y menospreciamos lo que tenemos. Menospreciamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, menospreciamos a nuestros hijos, menosprecias el trabajo que tienes, el salario que ganas, menosprecias el aire que respiras, menospreciamos el trabajo de médicos y enfermeras. No sabe, el otro día me dio mucho coraje escuchar a una persona que había ido a mi trabajo y que salía quejándose de ahí del trabajo. Es que ahí nada más están platicando. Entonces yo oí a este hombre, más alto que yo, por cierto, lo oí que se quejaba con mucho enojo. Es que se habían tardado en entenderlo, que había sido muy mala la atención. Entonces yo lo escuché pero además no se quejaba quedito ahí con su esposa. La esposa estaba hasta avergonzada, se sentía avergonzada por la manera tan escandalosa que este hombre se iba quejando. Así es que me acerqué, le dije, ¿está bien, señor? ¿Necesita ayuda? Y se me queda, no, es que me tardaron mucho. Le digo, ¿le atendieron mal? ¿No lo revisaron? ¿No le dieron su medicamento? Bueno, no, sí. Entonces, es que me tardaron mucho. Le digo, ¿a qué hora llegó? No, pues llegué ¿a qué hora llegamos, vieja? Y la señora toda apenada dice, llegamos como a las 10. Y eran apenas las 11:30. Le digo, señor, hay gente que está aquí desde las 7 de la mañana para poder ir temprano. Y las citas empiezan, ahí hay un letrero que dice, la consulta se empieza a repartir a las 8 de la mañana. Hay gente antes. Los médicos están haciendo su mayor esfuerzo por atender. No, que quieren saber. Y se fue gritando no sé qué tantas cosas. La verdad es que menospreciamos el trabajo de otros.
Menospreciamos a aquel que se levanta temprano a preparar el nixtamal para la masa para las tortillas, para que tú a las 9, 10 de la mañana que llegas a la tortillería ya estén ahí las tortillas esperándote. Nos enojamos por aquel que maneja un transporte público, que te tiene que levantar, que tiene que andar corriendo. El otro día mi esposa me platicaba, porque habló, no me acuerdo si habló había platicado con un chofer o una esposa de chofer le había contado esto, no recuerdo, no estoy bien seguro del dato, pero no importa, eso no importa. Pero me decía mi esposa que los choferes de los camiones tienen que ir corriendo porque tienen que entregar cuenta, porque tienen que checar en tal lugar, porque le dan tantos minutos para llegar a su siguiente chequeo, y entonces nosotros ahí estamos quejándonos. O sea, yo entiendo que hay cosas que no están bien, yo entiendo que hay cosas que no se están haciendo bien. Pero ¿por qué no aprendemos a darle el valor correcto a las cosas? Y una de las cosas que nos genera un problema, que nos vuelve religiosos, estoy hablando de religión y vida. Esto no es para regañarte, esto es para aclarar algo. Para poder entender bien el mensaje de nuestro Señor Jesús, tenemos que valorar el mensaje. Cuando el Señor, para que no caigas en religiosidad, para que no te vuelvas una persona religiosa, para que no te vuelvas una persona que tiene una religión, sino que tiene un estilo de vida, necesitas valorar las palabras de Jesús. Necesitas conocer lo que Jesús está hablando y entender lo que Jesús te está hablando para que puedas experimentar ese mensaje, esa palabra en tu vida y que se vuelva vida, que se vuelva carne en ti y no te vuelvas una persona religiosa, porque cuando malentendemos el mensaje o desvaloramos, despreciamos el mensaje, entonces nosotros nos volvemos religiosos. Porque adaptamos lo que oímos. Ajustamos a nuestra conveniencia lo que oímos. Quiero que leas conmigo Mateo capítulo 16, versículos 21 al 26. Dice la palabra del Señor. Mateo 16, versículos 21 al 16. Perdón, del 21 al 26, perdón, gracias. Dice la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Ahí subráyele, y resucitar al tercer día, para que no se le olvide. Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Algo que definitivamente no sucede. Mire, habrá gente que le diga, no, yo no creo en Jesús, yo no creo en la Biblia, yo no soy religioso. Pero su cerrazón, el cerrarse a escuchar el mensaje de Jesús, le hace ser religioso. Hay gente que ya por el solo hecho que le diga, soy cristiano, sí, tú y tus fanaticadas, tú y tu ignorancia, tú y tu Biblia, tú y tu Dios. Y ya el solamente hecho de que lo digas, ya hay un rechazo, ya es un acto religioso de ellos. El rechazarte, ni siquiera te escuchan. Ya solamente te argumentan, tú eres malo para la salud, aléjate. Ya es un acto normal en ellos, ya es materializar, ya es hacer terrenal o ser material ese comportamiento como un rechazo rutinario en su vida. Porque no quieren escuchar, porque inmediatamente bloquea, su ser bloquea el mensaje, ya no lo quiere recibir. Y no lo recibimos de diferentes formas.
No lo recibimos de diferentes maneras. No lo recibimos cuando apagamos el radio, o apagamos el internet o le cambiamos de página. No lo queremos escuchar cuando estamos presentes oyendo, ahí estamos, pero nuestra mente está en otro lado. Cuando estamos presentes, pero criticamos el mensaje. Sí, pero Dios es malo, Dios es esto, y entonces juzgamos el mensaje sin fundamento, porque yo les he hablado de ser críticos al mensaje, de ser reflexivos acerca del mensaje, pero lo juzgamos sin argumentos, solamente por juzgarlo, porque no nos parece correcto lo que se dijo, por rechazo solamente. Entonces, hay gente que actúa religiosamente en ese sentido, rechazando el mensaje de Jesús. Ahora, le estoy hablando de Pedro. El pasaje que acabamos de leer es de Pedro. Y el mensaje que Pedro escucha de Jesús, cuando les dice, empieza diciendo que Jesús les empezó a insistir acerca de su muerte. De hecho, si ustedes leen hasta arriba de ese pasaje, dice Jesús anuncia su muerte, como título, lo tiene ahí en su Biblia seguramente. Y entonces Pedro escucha que Jesús está anunciando su muerte, pero a Pedro no le gusta. No le gusta lo que acaba de oír. Y entonces rechaza el mensaje. Por eso les dije, subraye la parte donde dice, y resucitar al tercer día. O sea, Jesús les dice que va a ser maltratado. Jesús les dice que va a ser lastimado, que la gente lo va a rechazar, que lo van a crucificar y va a morir. Jesús está diciendo todo eso. Pero hasta ahí es donde se queda Pedro. La parte que no escuchó Pedro fue, y resucitar al tercer día. Esa parte no la escuchó. O no la quiso escuchar, la rechazó, porque primero se le movieron todas las emociones, se le movieron todos los sentimientos con el mensaje de Jesús diciéndole, ¿me van a matar? Ay, no, Jesús, pobrecito. Y le dice todavía, le dice Pedro a Jesús, no te acontezca tal cosa, Señor. No te conviene. Oye, Jesús, no lo permitas. No permitas que te hagan eso. Ahora no mandes fuego del cielo, pero evitemos Jerusalén. No vayas ahí. Pedro le dice, tomándolo aparte, para no verse también muy revoltoso, comenzó a reconvenirle, es decir, a tratar de convencerlo de que eso no le convenía a Jesús. Y hasta Pedro se vuelve más misericordioso que eso. Me encanta que Pedro quiera ser más misericordioso que Jesús. Le dice, ten compasión de ti. O sea, imagínese, hermano, Pedro diciéndole a Jesús acerca de la compasión, cuando lo que Jesús estaba haciendo era por compasión. El ir a Jerusalén era por compasión, para ti y para mí, para poder tener salvación. Pedro tiene muy buenas intenciones, yo no niego eso, Pedro tiene muy buenas intenciones, pero su actitud está motivada porque no le gustó lo que escuchó. Recién Pedro, unos versículos antes, hermano, ahí en ese mismo capítulo 16, pero unos versículos antes, en el versículo 16 y 17, Pedro acaba de recibir una de las más grandes revelaciones trascendentales en su vida y en la vida de la iglesia, por medio del Espíritu Santo a su vida, una revelación directa del Padre. Jesús lo reconoce, esta revelación, y le dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17 dice, entonces le respondió Jesús, no lo busque ahora, se lo estoy leyendo, pero está ahí en el versículo 17. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Recibe Pedro una revelación directa del cielo, una revelación en el Espíritu, una revelación de verdad extraordinaria, que ya quisieran muchos teólogos hoy en día tener una revelación de este tamaño. Y Pedro recibe esta revelación del Espíritu, del Padre, y ahora solamente habla desde sus sentimientos, desde lo que él siente. No habla desde el Espíritu, no habla desde el entendimiento espiritual, no habla de una revelación, no le está diciendo, esta es la solución, Jesús. El Padre me ha hablado y me ha dicho que ese no es el camino. Te aferraste. Mire, pasa algo curioso con la humanidad. Somos bien raros, de verdad somos bien raros. De repente tomamos una postura, tomamos una ideología, tomamos un pensamiento, una filosofía, y nos montamos en ese macho, nos montamos en ese burro, nos montamos en esa ideología, en ese pensamiento, y ahí nos mantenemos. Y nos comprometemos y defendemos esa idea con nuestra propia vida, aunque esa idea haya cambiado.
Yo no sé si sea cierto esto, yo no sé si esto sea cierto. Lo leí ya en varias páginas teológicas y lo leí en alguna revista por ahí en internet, acerca de que Darwin, cuando presentó la teoría de la evolución, no estoy seguro, no lo tome como una verdad, solamente le estoy dando algo que me encontré y que probablemente sea cierto. Darwin, cuando construye la teoría de la evolución, porque es una teoría, y concluye todo lo que concluye y habla de las especies y de la evolución y de todo esto, la ciencia o algún grupo de científicos tomó esta teoría como verdad absoluta. Dicen por ahí que al final de los años de vida de Darwin, Darwin llegó a la conclusión de que su teoría no tenía un verdadero fundamento científico, que no estaba realmente fundada o que tenía las evidencias claras acerca de lo que había argumentado y que tenía pena, que tenía vergüenza de que se hayan tomado sus palabras tan cabalmente. Yo no sé si es esto cierto. Supongo que sí, porque alguna vez lo leí acerca de su biografía. Pero muchos se sostienen, todavía sostienen la teoría de la evolución, cuando aquel que la promovió o aquel que la escribió, después se arrepintió. Dijo, no estoy convencido de esto, no sé si sea verdaderamente cierto. Y entonces hoy en día la gente toma cierta ideología, cierto pensamiento, y se monta en esa idea, y aunque todas las evidencias le demuestran lo contrario, o todas las evidencias le hacen ver lo contrario, se siguen manteniendo en ese pensamiento. Si algo les hemos dicho aquí continuamente es que todo cambia. El único que no cambia es Dios. Y de repente nosotros podemos cambiar de parecer y de sentir. Por eso es importante que te aferres a la verdad de Dios y que te aferres al conocimiento de Dios y que profundices en el conocimiento de Dios para que no seas movido de tu pensamiento. Y lo que va a cambiar en ti no será tu creencia, ni tu confianza, ni tu certeza de quién es Dios. Lo que va a cambiar en ti va a ser tu actitud, no tu fe. Porque si todo cambia, pero nosotros nos hemos arraigado en la roca que es Cristo y eso nos ha hecho sólidos espiritualmente, entonces lo que va a cambiar en nosotros, porque todo cambia, será nuestra actitud, no nuestra creencia. Pedro le empieza a hablar a Jesús desde sus sentimientos. Habiendo entendido en el Espíritu quién es Jesús, el Hijo de Dios, del Dios viviente, habiendo entendido eso en el Espíritu, ahora Pedro habla desde sus sentimientos, desde lo que siente. No le gustó lo que escuchó de Jesús y entonces le apela a Jesús y le dice, trata de reconvenirle, le dice, ten compasión de ti, como mostrando mucha compasión él mismo, como no concibiendo que Jesús tuviera que morir. Pero lo que no escuchó o no quiso escuchar o se cerró, como cuando estamos escuchando una prédica aquí en la reunión y de repente yo digo algo que llega a tus sentimientos y te clavas en tus sentimientos y dejas de escuchar, y dejas de escuchar el resto. Es decir, escuchas una parte de lo que estoy hablando, eso mueve tus sentimientos, te enfrascas en tus sentimientos, tratas de encontrarle una explicación a tus sentimientos y a lo que dije, en lugar de continuar escuchando el mensaje. Y entonces nos quedamos con mensajes incompletos, inconclusos, a medias. Para mí esto es me platicaba mi esposa un mensaje que vino a confirmar, que vino a reforzar esto que les estoy enseñando hoy. Pero me platicaba un mensaje acerca de la humildad y el orgullo. Y esta es una escena clarísima de la humildad y el orgullo. ¿Cómo, pastor? A ver, ¿cómo? Mire, en ese momento que Pedro habla, ahí en Mateo 16, 21 y 22, Pedro habla, de repente Jesús le contesta en el 23, dice, pero Jesús volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Jesús reprende a Satanás. ¿Acaso Pedro era Satanás? ¿Acaso Pedro se convirtió en Satanás? ¿O acaso a Pedro se le metió Satanás? No.
No se confunda. He escuchado predicadores que dicen, ¡ay, Satanás le entró a Pedro porque Pedro se descuidó! No, Satanás no entró en Pedro. Jesús está reprendiendo a Satanás porque Satanás le está hablando al orgullo a Jesús. Le está hablando a su orgullo y le está diciendo, no te dejes. No dejes que tal cosa te acontezca. Haz que caiga fuego del cielo. Pedro solamente habló porque podía hablar desde sus sentimientos. Por eso les hacía una pregunta. ¿Nosotros hablamos porque podemos o porque debemos? ¿Predicamos el mensaje de Jesús porque podemos o porque debemos predicar el mensaje? Y en nuestro caso, en esta comunidad, lo hacemos por las dos razones. Porque debemos predicar el mensaje y porque podemos además predicar el mensaje. Bendito sea Dios. Pero aquí Pedro habla porque puede y habla desde sus sentimientos y le dice a Jesús, no, Señor, no está. Y entonces Jesús reprende a Satanás, no porque está, insisto en esto, no porque Satanás está en Pedro o porque Pedro sea Satanás, sino porque es Satanás el que le está hablando. Mientras Pedro está hablando por acá, diciéndole a Jesús que no te conteste, Satanás le está hablando a Jesús, vamos, no te dejes. Pedro tiene razón. No debes de permitir que esto te pase. No te dejes. Eres menso, pero no eres manso, pero no menso. Como dicen muchos cristianos. Yo soy manso, pero no soy menso. No me dejo de nadie. Yo no tengo por qué dejarme. No tengo que poner la otra mejilla. ¿Y por qué aquel? ¿Y por qué tengo que amar a mi prójimo? Y entonces empezamos a oír a los Pedros que nos hablan, pero en realidad no nos damos cuenta que es Satanás el que le está hablando a nuestro orgullo, diciéndole no te dejes. Eres hijo de Dios. A los hijos de Dios no se le hace esto. Mire, esta semana, entre semana, en la noche que estaba orando, me puse a llorar. Y me puse a llorar porque mi esposa me dio una noticia. Me dijo, ¿te acuerdas de fulano de tal? Falleció. Le dio COVID. Salieron del COVID él y toda su familia. Pero después, ya una vez que salieron del COVID, a él le dio un infarto y murió. Un infarto fulminante. Esa persona tuvo problemas conmigo. Fue y me insultó hasta la casa y me gritó y me dijo de cosas. Que qué predicador, ni qué pastor, ni qué 8 cuartos. Que no era cierto, que Dios no estaba conmigo. Y me empezó a decir, hermano, ese hombre. Le estoy hablando de hace, ¿qué? 10 años. Más. Como 15 años. Como 15 años. Fue y me insultó. No, porque ya había nacido. Como 16 años. Tiene como 16 años. Y fue y me gritó ahí a la casa, porque le estábamos rentando su casa. Cuando fuimos a hacer el trato a mi esposa, yo, uy, son pastores. Ay, son cristianos. Ay, qué bueno, hermano. Nos traían en charola de plata. Pero un día le surgió una necesidad de recuperar su casa y en lugar de hablar honestamente con nosotros, nos exigió la casa de un día para otro porque quería poner su negocio. Y no nos dijo nada. Y en lugar de decir honestamente que el error había sido suyo, que fue un mal plan habernos rentado porque ya tenían planeado ocupar la casa y en fin, en lugar de hablar con honestidad, me empezó a insultar. Y me empezó a faltar al respeto y me empezó a decir de cosas. Bueno, falleció esta semana. Y cuando mi esposa me lo contó, pues al principio sí me quedé hasta mudo, hermano. No pude decir nada. Y en la noche cuando llegué aquí a casa dije, Señor, no sé cuántos más me habrán hecho daño. No sé cuántos más me habrán faltado el respeto, me habrán insultado, me habrán menospreciado como siervo de Dios, habrán menospreciado mi mensaje, habrán hablado a mis espaldas, habrán querido dañar a mi familia, dañarme a mí. No sé cuántos más, Señor, no sé cuántos sean, pero a todos ellos los perdono. Porque he visto uno a uno de los que se levantaron contra mí, de los que me señalaron con su dedo, acusándome injustamente o justamente, no importaba, pero acusándome. Y hablando a mis espaldas y tratando de hacerme daño, uno a uno los he visto morir. De repente murió fulano, murió la doctora fulana, murió perenganito. Y yo digo, Señor, todos los demás que queden vivos, todos los demás que me hayan hecho daño, a todos los perdono. Por favor, ten misericordia, que se salven.
de verdad, hermano, tuve temor. Porque de repente nos sentimos hasta vanidosos. Soy hijo de Dios, a mí no me toca nadie. Yo soy hijo de Dios y a mí conmigo no se meten. De verdad, esta semana yo tuve miedo. Porque muchas veces lo dije. Ay de aquel que se mete con un siervo de Dios. Ay de aquel que se hace esto. Y de verdad que los he visto tener que entregar cuentas antes de ese tiempo. Pero cuando hablamos de nuestro orgullo, cuando somos movidos por nuestro orgullo, cuando Satanás convence a tu orgullo, entonces es cuando empiezas a pelear. Es cuando tus sentimientos se alborotan. ¿Desde dónde estaba hablando Pedro? Pedro no estaba hablando desde el Espíritu. Aun cuando unos minutos antes había hablado desde el Espíritu, tú eres el Hijo del Dios viviente, allí habló desde el Espíritu. Ahora le dice, no vayas a Jerusalén. Está hablando desde sus sentimientos. Cuando Satanás logra tocar tus sentimientos, empieza a hablarle a tus sentimientos, haciéndole creer a tus sentimientos que tiene razón. Y entonces hasta tratamos de justificar en la palabra de Dios, tratamos de justificar en los mensajes de la palabra nuestras actitudes y nuestros comportamientos. Y tratamos de fingir espiritualidad o fingir una comunión con Dios cuando ni siquiera Dios está en medio de nuestra actitud. ¿Sabe qué está haciendo Jesús? Está reprendiendo a Satanás porque Satanás le está hablando a su orgullo. No te dejes, Jesús. Vamos, manda fuego del cielo. Vamos, tú sabes que eres el Hijo de Dios. Vamos, tú puedes. Pedro tiene razón. ¿No has escuchado cuando escuchas un consejo que nada tiene que ver con la palabra de Dios? ¿O no te ha tocado que te dan un consejo que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, pero tu orgullo te dice, tienes razón? Hay que tener dignidad, te dicen. No te dejes. Esto no le puede pasar a un hijo de Dios. Wow, si les contáramos mi esposa y yo todas las cosas que nos han hecho y todas las cosas que han acontecido en nuestro caminar. Y no es que me haga la víctima, como alguien alguna vez me dijo, ustedes se hacen las víctimas. No es que me haga la víctima, ni a mi esposa ni yo. Nosotros ya le di un mensaje al respecto. Que Jesús no fue víctima de nada y que nosotros no tenemos que ser víctimas, hacernos las víctimas. Y de verdad hay gente que te dice, no te dejes, ten dignidad. Jesús no lo permitiría. Son consejos que están fuera del mensaje de Dios, pero que son mensajes que nos hablan fuerte y claro, y entonces Satanás respalda esos mensajes y hablan a nuestros sentimientos. ¿Cómo te sientes? ¿Sabe que los psicólogos le preguntan a sus pacientes, ¿y cómo te sientes respecto a eso? ¿Y cómo te sientes cuando eso sucedió? ¿Saben por qué hablan eso? Porque el problema está en el alma. Y es el alma la que tiene que reaccionar, es el alma la que reacciona a las circunstancias, pero nosotros no estamos sujetos al alma, nosotros estamos sujetos al Espíritu, y por eso Pedro recibió en el Espíritu la revelación de quién era el Hijo de Dios, pero ahora está hablando desde sus sentimientos, desde su alma, le está diciendo a Jesús, no vayas a Jerusalén, no, que no te acontezca tal cosa, no, ten compasión de ti mismo. Y Satanás le empieza a decir a Jesús, sí, escucha Pedro, escucha Pedro, escucha Pedro. Por eso Jesús reprende a Satanás y le dice, apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. ¿Y por qué a Satanás? Porque este es el ejemplo clarísimo de la humildad de Jesús y del orgullo de Satanás. En Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 9, dice Pablo, Filipenses capítulo 2, versículos de 5 al 9, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual con lo que empieza Pablo es, haya pues este mismo sentir. ¿Cuál sentir? El de la humildad. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Perdón, que manoteé aquí, pero hay una mosca que está dando lata. El ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
Jesús se humilló a sí mismo y fue exaltado. La humildad nos hace rendirnos voluntariamente, nos hace reconocer nuestras fallas, nos hace buscar el perdón y la reconciliación, nos hace entregarnos en humildad para ser capaces de renunciar incluso a nosotros mismos y a nuestras emociones y sentimientos, que son dañinos a nosotros mismos y a los que nos rodean. Pero esta humildad es con entendimiento, de propia voluntad. No es algo que Dios te obliga, no es que Dios te humilla para que alcances exaltación, no. Tú tienes que humillarte a ti mismo. Jesús nos dio este ejemplo de humildad. Cuando Él se humilla, soltándolo todo, entregándolo todo, fue exaltado. Por otro lado, en Ezequiel, capítulo 28, versículos 15 al 18. Te leo este pasaje. Dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que fue hallado en ti maldad. Satanás es criatura, no es creador. Fuiste creado, le dice el Señor. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del nombre de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón, eso es orgullo, tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te repondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Esta es la historia de Satanás. Ezequiel nos describe lo que sucedió con Satanás. ¿Por qué fue desechado? Porque ahora es un diablo, porque ahora está en contra de Dios, porque se enorgulleció. Todo lo que tenía y no le bastó, quiso más. Quiso ser como Dios. Quiso ser igual a Dios. Mientras dice que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, Satanás quería ser como Dios. Se aferró a ello y peleó por ello. Eso es el orgullo. Cuando nosotros nos mostramos orgullosos respecto a lo que oímos, a lo que creemos, a lo que confesamos, a lo que buscamos en fe, caemos en el orgullo. Y entonces, en lugar de vivir la humildad y recibir con humildad el mensaje, recibir con humildad la enseñanza, desde nuestro orgullo lo juzgamos. Jesús les dice, me va a pasar esto, me van a perseguir, me van a atrapar, me van a matar, pero voy a resucitar al tercer día. Y Pedro escucha este mensaje desde el orgullo. Le acaban de decir que le reveló el Padre. Y entonces desde el orgullo dice, no te acontezca tal cosa, Jesús. Se me hace que ya te desconectaste de la conexión con el Señor. Estás viendo mal las cosas. No te acontezca tal cosa. Recuerda que Dios me habló ya. Le está hablando desde su orgullo. Y por eso Jesús reprende a Satanás, porque Satanás ahora trata de hablarle a Jesús para decirle en su orgullo, sí, Jesús, no te dejes. Ten dignidad, dice la pastora. Ahorita me compartía la pastora, como dicen luego, ten dignidad. Mire, a mí me duele mucho que se le diga a una mujer que ama a sus hijos, no te dejes. Golpéalos, maltrátalos, córrelos de la casa. Y la gente escucha y le provocan el orgullo, y el orgullo entonces hace que se destruya una familia, un matrimonio, un negocio. Porque el orgullo te está diciendo, no te dejes. Ahora, no estoy diciendo, insisto, no estoy diciendo que Pedro sea Satanás, o que Satanás se le haya metido a Pedro. Así es que cuando tú escuches la voz de alguien diciendo, no te dejes, mira, no te estoy diciendo que esa persona es Satanás. Estoy diciendo que Satanás va a aprovechar ese momento en que están moviéndose tus emociones y están moviéndose tus sentimientos, y que alguien te está hablando al respecto y que ya atrajo tu atención, porque una de las cosas que buscamos es que nos digan las cosas que queremos oír.
Y Satanás se da cuenta de eso y entonces te empieza a hablar. Sí, no te dejes, no te dejes, no te dejes. Pelea, pelea, divórciate, sepárate, abandónalo, córrelo de la casa, en fin. Ahora, aclaro esto. Cada caso es distinto. Pastores que a ella le están pegando, entonces no le digo nada. No. Cada caso es distinto. Pastor, pero ahí hay abuso. Hay un abuso hacia los menores, hacia la esposa. ¿A poco no le vamos a decir nada? No, cada caso es distinto. Pero no podemos hablar desde nuestro orgullo. Yo les he dicho muchas veces, si vas a pedir un consejo de cómo funciona el matrimonio, no te acerques a un divorciado. A menos que el divorciado ya se haya reivindicado. Si tú quieres restaurar tu matrimonio, busca a alguien que tiene un matrimonio restaurado. Busca a alguien que camina con un matrimonio estable. Si quieres un consejo en las finanzas, busca a alguien que tenga unas finanzas sanas. Si quieres un ministerio exitoso, un servicio al Señor exitoso, acércate a alguien que sirve al Señor de manera honesta. Si quieres tener una relación con Dios cercana, acércate a alguien que te habla de una relación con Jesús y que además tiene una vida con Jesús, una relación con Jesús. Por eso nosotros no te hablamos desde la religión. La religión es el reflejo del orgullo. Es lo que podemos hacer. El camino que nos mostró Jesús es la vida, es decir, la humildad. Te leo esto. Volvamos al pasaje de Mateo. Si fuiste a Filipenses y luego fuiste a Ezequiel, regrésate a Mateo capítulo 16. Ahí donde empezamos. Mateo 16, versículos 24 al 26. Entonces Jesús, quiero leer un poquito antes, del 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Esa es la diferencia. Cuando miramos las cosas de los hombres, estamos hablando desde la religión. Cuando miramos las cosas de Dios, estamos hablando desde la vida. Cuando miramos las cosas de los hombres, estamos hablando desde el orgullo, desde la vanidad, desde la soberbia. Cuando hablamos desde de las cosas de Dios, estamos hablando de la humildad, del entregarse, del dar. Ahora sí, versículo 24. Entonces Jesús ya regañó a Satanás, ya reprendió a Satanás, ya lo apartó de ahí, porque Satanás no se pudo haber quedado ahí a ver el chisme. Satanás se tuvo que haber ido y dejó de hablarle a Jesús en su conciencia, en su pensamiento, tratando de sembrar un pensamiento en Jesús. Tuvo que dejar de hacer eso. Por eso cuando tú sientes que estás queriendo tomar una decisión equivocada o que estás teniendo un pensamiento, dicen en mi tierra, un pensamiento cochambroso, en lugar de darle lugar a ese pensamiento, reprende el pensamiento. Y el pensamiento se tiene que ir. Si tú estás ahí frente al celular o frente a la computadora, no quiero ver esta página, no quiero ver esta página, no quiero ver esta página. Pero ahí sigues, hermano, apaga la página, párate de ahí, vete. Apaga el celular y aléjate de ahí. Reprende a Satanás, pero apártate también. Si vas a pelear con tu marido y dices, no quiero pelear con mi marido, no quiero pelear con mi marido, no quiero pelear. ¿Por qué haces eso? Pues, hermana, pues no quieres pelear. No lo busques, no provoques. Reprende el pensamiento del pleito, reprende el enojo, reprende ese sentimiento y apártate. Cuando las cosas se calmen, cuando las cosas se tranquilicen un poco, entonces puedes hablar. No desde tus sentimientos, sino desde el espíritu. Terminamos con esto ya. Mateo 16, 24 al 26. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Así como la humildad, este pasaje lo acabamos de leer en Mateo 16, así como la humildad es una decisión voluntaria que nos lleva a la actitud correcta,
que nos hace humillarnos para morir a nosotros mismos, de la misma manera nos acercamos a Jesús de manera voluntaria. Nadie puede venir a Jesús porque está obligado. A lo mejor puede que tus hijos o tu esposo o tu esposa están escuchando este mensaje obligadamente, porque lo pusiste, porque lo tienes ahí en la televisión o en la computadora y no tienen otra cosa más que aguantarse. Puede que estén siendo obligados a escuchar este mensaje, pero aunque están siendo obligados a escuchar este mensaje, no están obligados a seguir a Jesús. Nadie está obligado a seguir a Jesús. Ojalá el Señor nos obligara, pero no nos obliga a seguir a Jesús, porque esa es una decisión voluntaria. Es una decisión que tú tomas negándote a ti mismo. Dice Jesús en el versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nosotros no podemos pretender tener una relación con Jesús desde nuestros méritos. Lo mejor que podemos hacer para tener esa vida plena que Jesús nos ofrece es negarnos a nosotros mismos. Es deshacernos de ese orgullo que nos hace creer que el orgullo nos da identidad. No, hermano, nosotros, ustedes y yo, aquellos que escuchen este mensaje, queridos amigos, no es el orgullo lo que te da identidad. No es el orgullo lo que te hace ser una persona. Tú eres una persona porque ya fuiste hecha una persona. Eres hombre o eres mujer porque así fuiste creado. Y tienes un propósito en esta existencia. Hay una razón por la que existes. No es tu orgullo lo que te hace o lo que te define como ser humano. He escuchado frases como, el orgullo es lo único que me queda. La dignidad es lo único que me queda. Y seguimos alimentando esa idea creyendo que eso es verdad. No es cierto, de ninguna manera eso es verdad. La identidad del ser humano no es por su orgullo. La identidad del ser humano es porque fue creado con una identidad. Y si nos hace falta poder fortalecer la identidad, si nos hace falta fortalecer nuestra identidad para definirnos correctamente en quiénes somos, no por lo que sentimos, sino porque lo que realmente fue puesto en nosotros, esa esencia de humanidad, esa esencia como seres humanos, esa esencia como personas. Si nos hace definirla correctamente es porque no estamos escuchando las palabras correctas, que apelan a nuestros sentimientos para saber cómo nos sentimos. Un hijo de una pastora, quien sigo también en redes sociales, publica una imagen que al principio no la entendí, pero era un motociclista al frente y detrás muchos ciclistas que venían en una competencia de ciclismo y adelante venía un motociclista. Y entonces nuevo motociclista que se siente ciclista acaba de imponer récord mundial. Es un meme, por supuesto, no es verdad. Bueno, creo que no es verdad, no creo que eso sea cierto. Pero imagínense hasta dónde hemos llegado por cómo nos sentimos. Esa es la ironía de esta existencia, de esta vida. Creer que somos por lo que sentimos. Lo que sentimos no nos define, porque tus sentimientos cambian. Hoy sientes feliz porque hace mucho sol. ¡Wow! Salió el sol, qué padre, se acabó el frío. Al mediodía, ¡ay, ya no aguanto este calor, está insoportable! Te dan una mala noticia y te hundes en la depresión. Te dan una buena noticia, ¡ay, ya llegó la quincena! Todos bien contentos. Al otro día te habla el de Coppel, oye, tienes que pagar. Sí es real. Ya me acaban de confirmar lo del motociclista que impuso récord mundial. Imagínate un motociclista compitiendo con ciclistas. Es absurdo. Es absurdo. Pero eso es lo que está apelando, es el orgullo, a que defiendas lo que sientes. A que practiques una religiosidad desde lo que sientes. La humildad te lleva a experimentar la vida. La humildad te hace entender que es más maravilloso tu diseño, el diseño que Dios hizo por ti, para ti y en ti, para que lo logres. Pero necesitamos bajarle al orgullo, hermano. Si no, nos va a pasar como a Pedro,
que Pedro escucha todo lo malo que le va a pasar a Jesús, pero no escucha la parte donde dice, y resucitaré al tercer día. No lo escuchó. Y entonces vas a escuchar todo lo malo, perdón, todo lo duro, todo lo difícil, todo lo que no te gusta. Pero la parte que va a revolucionar tu vida y tu existencia, esa parte no la escuchas. Simplemente porque somos orgullosos. Eso es orgullo. Si no escuchamos el mensaje que Jesús nos está dando, estamos cayendo en ese orgullo, donde creemos que la religión es lo que nos va a salvar. En la religión tenemos un Dios a nuestra manera. Un Dios que se ajusta a nuestra manera. Por eso hay tantas religiones en el mundo. Cada religión que se abre es un Dios nuevo. Un Dios que se ajusta a la manera de ese pueblo, a la manera de esa persona, a la manera de esa idea. Dios no es un Dios que se ajusta a nuestra manera. La religión trata de ajustarnos a dioses a nuestra conveniencia, a nuestro gusto. En la religión tenemos una vida donde confesamos a Jesucristo, pero lo que importa es lo que siento. Sí, Jesús es el Señor, pero lo que importa es cómo siento. Señor, hoy me siento triste. ¿Acaso ya no eres Dios? Dios no deja de ser Dios por lo que siento. Hoy siento ganas de orar. Ay, Dios es poderoso. Al otro día no sientes ganas ni de levantarte. Entonces, ¿que Dios dejó de ser Dios y dejó de ser Dios poderoso? Oramos, Señor, cámbiame. Y cuando empiezas a notar cambios, ay, Dios está obrando en mí. Pero cuando hay cosas que no cambias porque no las quieres cambiar, entonces culpamos a Dios y decimos, es que Dios no me quiere cambiar eso. Si Dios ya hubiera querido cambiarme, ya lo hubiera hecho. Esa es la religión, hermano. No caigamos en ese pensamiento de religiosidad. La religión es una vida donde cuenta todo lo que yo puedo hacer y no lo que Jesucristo hizo. La religión es una vida que no importa tener un compromiso con Dios, sino lo que importa es que nos sintamos bien con las bondades de Dios. En la religión nos gusta lo bonito de Dios, pero no escuchamos su voz. En la religión nos hacemos justos a nosotros mismos, pero muchos de los que se hacen justos a sí mismos se hacen jueces de otros. Cuando creemos que somos lo suficientemente justos por nuestros propios méritos, por nuestro propio esfuerzo, entonces nos volvemos verdugos o jueces de otros. Por eso las redes sociales están invadidas de mensajes como la mujer no debe de vestir así, el cristiano no debe de oír esta música, los pastores apóstatas, los apóstoles saqueadores. Y ese juicio no es de un cristiano. ¿Qué nos dio a nosotros la capacidad de juzgar a otros? ¿No Jesús nos dijo no juzgues para que no seas juzgado? Estoy citando palabras de Jesús. No, pero también Pablo dijo que escudriñemos. Sí, escudriña. Pero Pablo también advirtió de los falsos profetas. Sí, por supuesto que hay falsos profetas. Pero también está escrito que vendrían saqueadores, lobos, rapaces. Sí, también lo sé. Pero ¿en qué momento, dice la Escritura, Jesús hablando que nosotros juzguemos a otros? Dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de repente por el mensaje de unos que juzgan a todo el mundo, nosotros también somos catalogados en eso. Eres cristiano. Eres pastor. Seguramente piensas igual. Perdón, pero yo no pienso igual que muchos otros pastores. Procuro acercarme al pensamiento de Jesús. Y sí, de repente oigo cosas y veo cosas. Hace poquito le explicaba a mi hijo mayor, y le compartía de unas publicaciones en Facebook, de un debate que se armó por un comentario que hice. Y le platicaba algo a mi hijo y me decía mi hijo, sí, papá, dice, yo ya opté por no contestar a ciertos mensajes, porque no escuchan. Y tiene razón mi hijo, de verdad que yo por eso dejé de entrar a debates en redes sociales. A mí me encantaba amanecerme a las 5 de la mañana en debates y discusiones, y ahí estaba, escribí, ponía los textos y compartía y le filosofaba. Y hoy un pastor al que aprecio mucho, por cierto, el pastor Ricardo, no le voy a decir apellidos pero él sabe que estoy hablando de él ve mis mensajes. Y este pastor me dice, vamos pastor,
hagamos un debate, porque él planteó un tema y yo le contradije, y entonces él me dice, vamos pastor, entremos en un debate, y yo le dije, no pastor, yo ya pasé por ahí. Yo ya invertí mucho tiempo en debatir con la gente, en discutir con la gente. Hoy sigo publicando cosas y argumentando cosas, pero lo hago con gente que me importa, que es gente cercana. No digo que los demás no me importen, digo que los demás no los conozco y no sé si me escuchen. Al menos con los que discuto tienen cierto respeto hacia mi persona y valoran mi persona, ya sea porque soy su familiar, porque soy un amigo, porque soy el pastor, y respetan mis palabras. Pero no voy a discutir con alguien que no va a respetar mis palabras, o que va a tergiversar mis palabras y que las va a usar fuera de un contexto y que no va a escuchar lo que le tengo que decir, porque lo único que busca es defender con orgullo su posición y su idea. Por otro lado, la vida que Dios nos ofrece, que no es religión, ya no se trata de nosotros mismos. La vida que Jesús nos ofrece no es una vida que se trate de nosotros mismos. Nosotros aprendemos a tomar nuestra cruz y le seguimos. Nos comprometemos, adquirimos un compromiso con Jesús. Valoramos, no solo sabemos el costo de nuestro sacrificio, sino que también le damos el valor correcto al sacrificio de Jesús. ¿Entiendes que el sacrificio de Jesús fue la vida de Jesús? El sacrificio de tu salvación, el perdón de tus pecados fue la vida del Maestro, hermano. Entiendo a Pedro cuando dice, Señor, no permitas que te pase tal cosa. Entiendo el miedo de Pedro cuando sale huyendo, que arrestan a Jesús y sale corriendo. Entiendo el dolor de Pedro cuando Jesús le dice, ¿me amas, Pedro? Y se lo pregunta 3 veces. Entiendo a Pedro, hermano, porque entiendo que Pedro estaba luchando con sus sentimientos y estaba luchando con su orgullo, pero estaba entendiendo que su vida tenía que ser transformada para poder entender el camino que Jesús le estaba mostrando. Y entiendo que muchas veces nosotros batallemos con las enseñanzas de Jesús y batallemos con lo que Jesús nos ha compartido y que nos cueste trabajo quitar nuestro orgullo y entender que el camino en Jesús es vida y vida en abundancia. Porque todavía tratamos de defendernos a nosotros mismos, cuando Jesús dice, niéguese a sí mismo y sígame. Entendemos que perder nuestras vidas no es perderla, sino ganarla. Cuando Jesús viene a nosotros, entendemos que no se trata de perdernos en la humillación total y que seamos tapete de todos. No. Que así lo quisiera el Señor, así tendríamos que hacerlo, pero no es eso lo que Jesús buscó. Lo que Jesús buscó es que una vez que perdiéramos, que estuviéramos dispuestos a perder nuestras vidas, entonces la hallaríamos. Y no hallaríamos una religión para vivir de manera que a Dios le agrade. Hallaríamos un estilo de vida en el cual Dios nos prospera y nos hace vivir y nos hace experimentar esa vida plena. Darle el valor correcto a lo que Dios hizo por nosotros nos permite vivir, nos permite hacer, nos permite lograr, experimentar, alcanzar esta nueva naturaleza en Cristo, esta nueva vida en Cristo. Es por todo lo que Él hizo por nosotros, no por lo que nosotros podamos hacer. Nosotros no profesamos una religión, profesamos un estilo de vida. Generalmente se dice que los cristianos somos los más religiosos de todos. Pues hoy predicar la palabra de Dios nos identifica como religiosos. Hablar de Dios para ellos nos hace religiosos. Pero lo que realmente ha pasado y va a pasar es que no se trata de religión para nosotros, sino se trata de nuestra vida misma transformada por el Señor. Lo que nosotros predicamos y a lo que te invitamos es que permitas que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, al entregar su vida voluntariamente, porque lo hizo voluntariamente,
que esa experiencia de Jesús en la cruz del Calvario se refleje en tu vida, transformando tu vida. No se trata de que tengas una religión, no se trata de que pagues la cuota de la religión estando reunido con nosotros los domingos y entrando a la reunión y participando de las actividades solamente por pagar la cuota. Que te haga sentir en paz con tu conciencia de que estás cumpliendo con Dios, sino de que realmente encuentres en Jesús esa vida plena, esa vida transformada. Eso es lo que predicamos aquí. Si te cuesta trabajo entender el mensaje que comparto, dices, pastor, es que habla tan enredado, tan confuso, tan complicado, que no le entiendo lo que dice. Confía en el Espíritu. Yo confío en el Espíritu, no confío en lo que yo te pueda decir. Confía en el Espíritu. Pregúntale al Espíritu, ¿qué me quiso decir el pastor este fin de semana? ¿A quién le estaba hablando? Me estaba hablando a mí. Se trata de mí, Señor. Es algo que quieres que yo haga, es algo que quieres que cambie. Medita en ello. Dijera mi esposa, háblalo para que lo reflexiones. Vuelve a oír el mensaje. Hermano, no te estoy hablando desde mi hermana, no te estoy hablando desde mi capacidad como predicador o como orador. Quizás soy el peor de los predicadores y el peor de los oradores. Te estoy hablando de lo que el Espíritu pone en mi corazón que te diga. Y esto que te estoy diciendo seguramente te está desafiando a tener una vida plena, completa en el Señor, no una religión de cada 8 días. A nosotros nos interesa que crezca la comunidad Manto Nuevo. Por supuesto que nos interesa que podamos llegar a todas partes del mundo. Por eso te pedimos que compartas el video, que lo publiques en tus redes sociales, que lo compartas con otros. ¿Nos interesa llegar a más? Sí. ¿Queremos crecer? Sí. Por supuesto, anhelamos crecer, oramos por crecer. Pero no es ese nuestro fin. Será una herramienta para hacer que el mensaje del Señor llegue a más personas, sí. Porque si el Señor se ocupó de compartirlo con 12 y hoy el mundo está impregnado del mensaje, creo que hoy todavía, a pesar de las redes sociales, es muy útil que el mensaje se comparta de persona a persona. Que hagamos iglesia en la casa, que hagamos iglesia en el templo, pero que hagamos iglesia en el trabajo, en la escuela, en el transporte, que reflejes quién eres en Cristo. Que hagas a un lado el orgullo y que busques con humildad al Señor y le digas, ok, Señor, hay cosas que no he entendido todavía. Hay cosas que todavía no logro cambiar en mí, pero sé y creo que tú lo harás. Tú lo harás en mi vida. Tú me transformarás. Tú bendecirás mi vida. Vamos a hacer 2 oraciones. La primera de ellas es, si tú no has conocido a Jesús y si no le has entregado tu vida a Él, quiero aprovechar esta plataforma y que veas este video para que le hablas tu corazón a Jesús y le digas, ven a mi corazón. Así es que ahí donde estás, si tú quieres recibir la vida que Jesús ofrece, esta vida que Él ganó en la cruz del Calvario, con su muerte y resurrección, y que ahora nos perdona de toda iniquidad y que ahora nos libra de todo pecado. Si tú quieres esa vida, ahí donde estás, cierra tus ojos y repite esta oración con voz audible, que te puedas escuchar a ti mismo diciendo esta oración. Es para reconciliarte con Dios, es pedirle perdón por tus pecados, es reconocer que eres pecador y que le fallaste y que ahora necesitas de Él. Así es que ahí donde estás, haz esta oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado, reconozco que te he fallado, que he estado lejos de ti y que mi corazón, Señor, se ha esforzado en su orgullo y en su vanidad por hacer su propia voluntad. Pero hoy, con humildad en mi corazón, me acerco a ti y reconozco que soy pecador y que te necesito en mi vida. Ven, Señor Jesús, límpiame de mi maldad, quita la iniquidad de mi corazón. Enséñame tu camino. Te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Y te entrego, Señor, mi corazón
para que tú seas el Señor de mi vida. Sé el Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento, Jesús, de mi vieja manera de vivir. Dame vida eterna y esta transformación que necesito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Si tú hiciste esta oración por primera vez y recién te acabas de encontrar con Jesús, te invito a que nos escribas, mándanos un mensaje en inbox o déjanos un comentario aquí debajo del video, en la caja de los comentarios, para poder leer tu nombre, saber dónde nos escuchas, saber que hiciste esta oración y estar orando por ti, y en la medida de lo posible poderte hacer llegar algún material que te bendecirá y te ayudará a crecer espiritualmente. Amén. Yo estoy muy contento por lo que el Señor hace. Y estoy contento por lo que estoy viendo que el Señor está haciendo en la comunidad Manto Nuevo y en todos aquellos que forman parte, en donde quiera que estén, porque ahora ya las estacas de Manto Nuevo se han extendido más allá de las fronteras, y estoy muy contento de lo que Dios está haciendo. Pero no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Así es que te invito a hacer una oración. Deshagámonos del orgullo que la religiosidad procura en nosotros, que produce en nosotros. Vamos a hacer una oración para deshacernos del orgullo. Y en esta misma oración, con humildad, vamos a reconocer a Jesús. Vamos a entregarnos a Él. Amén. Así es que ahí donde estás, cierra tus ojos, hermanos, hermanas. Si puedes ponerte de rodillas, ponte de rodillas. Si puedes ponerte de pie, ponte de pie. Si prefieres estar sentado y hacer tu oración ahí donde estás sentado, hazlo, ¿no? Lo que importa es que ores. Lo que importa es que hagas esta oración. Que le digas a Jesús con todo tu corazón: Señor Jesús, quita el orgullo de mí. Lléname de tu humildad. Tu palabra dice que aprendamos de ti, que eres manso y humilde de corazón. Así, Señor, hallaremos descanso para nuestras almas. Así hoy, Señor, queremos esa humildad. Renuncio a la soberbia, renuncio a la vanidad, a la vanagloria, renuncio al orgullo, a la prepotencia, a la soberbia, que quiere hablar a mi corazón continuamente para que yo no escuche tu mensaje con claridad, que quiere mover mis emociones para que yo actúe conforme a lo que yo siento y no conforme a tu plan. Oh bendito Jesús, ven y llena mi vida en tu perfecta voluntad y haz en mí como tú quieras. Con humildad te pido, Señor, que obres en mi corazón, que obres en mi corazón, que no me resista más a la voz de tu Espíritu Santo, que me habla con amor, que pacientemente esté esperando que yo vuelva mi corazón a ti, que pacientemente esté esperando que yo vuelva cubierto bajo tus lazos de amor y acepte la invitación a estar contigo, al compromiso de seguirte, al compromiso de morir a mí mismo, al compromiso de entregarme por completo a ti. Jesús, ven a mí, Señor. Lléname de tu presencia, lléname de tu paz, de tu amor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios es bueno, amén. Les agradezco su compañía, les agradezco que estén aquí con nosotros, a todos los que se conectaron, a los que nos siguen, a los que continuamente están al pendiente de las enseñanzas, a los que comparten los videos. Gracias a todos, a los que nos visitan por primera vez también. Espero que esta palabra les bendiga, les edifique y que sean muy, muy fortalecidos en la fe. Gracias en verdad, y nos vemos aquí el próximo martes este martes va a ser a las 8:30. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante, así es que el martes aquí nos vemos en la transmisión, y el próximo domingo no hay cena del Señor a las 10 de la mañana, así es que nos vemos hasta las 11 aquí en Facebook en vivo el próximo domingo. Y recuerden que ya estamos por regresar a la iglesia, estamos
pues arreglando lo mejor que podemos ahí para que ustedes estén a gusto cuando regresen. Hay algunas cosas que nos falta por hacer. Alguien me preguntaba si podían ir a limpiar. Yo creo que les voy a hacer una invitación. Ya vi que no me va a alcanzar el tiempo a mí solito para hacerlo, así es que probablemente les haga la invitación alguno de estos días. Probablemente, no lo sé, no esperen la invitación, solamente cuando la haga, para ir a darle una limpiadita a la iglesia, y usted puede y tiene el tiempo para hacerlo, ahí nos veremos. Si no tiene tiempo, no se preocupe, de todos modos, cuando usted regrese, el lugar está listo para que ustedes puedan estar ahí en la iglesia, en el templo más bien, recibiendo las enseñanzas del Señor, y estaremos buscando, de verdad estaremos buscando que la señal de ahí, la enseñanza que estamos teniendo en vivo, salga al mismo tiempo en vivo a través de internet. Todavía lo estamos resolviendo, así es que prepárese, ya estamos más cerca, ya estamos por volver al templo, quizá regresemos al 30% como lo indican las autoridades, o cuando regresemos probablemente ya estemos al menos a un 60%, y el espacio nos va a dar la capacidad de recibirlos ahí. Por lo pronto estén al pendiente de las indicaciones, estén al pendiente de las instrucciones que les demos, y el próximo domingo aquí nos vemos en Facebook a las 11 de la mañana en la transmisión en vivo de la comunidad Manto Nuevo. Hermanos, prepárense, vienen tiempos gloriosos. Alguien me preguntaba acerca de la ofrenda, de esta ofrenda de la que hemos venido hablando en las últimas semanas. Es una ofrenda que nosotros preparamos 2 veces al año. Una es para las fiestas de la Pascua y otra es para las fiestas de Sukkot. ¿Por qué lo hacemos? Porque la Biblia nos enseña que el pueblo de Israel en esas fiestas traía sus ofrendas, lo que eran las primicias y lo que eran los primeros frutos. Son 2 ofrendas distintas. Y el pueblo traía esas ofrendas porque dentro de las promesas de Dios era bendecirles abundantemente como resultado de la generosidad que ellos traían en sus ofrendas. Entonces nosotros aprovechamos, no porque seamos judíos, ni porque judaicemos, ni porque practiquemos algún ritual judío, no, nosotros lo hacemos porque entendemos que en el mundo espiritual, en los ciclos de Dios, Dios se mueve por ciclos, y en los ciclos de Dios establece tiempos para cada cosa. Así está en la Biblia, así lo hemos experimentado, nosotros lo vemos en nosotros como familia. De repente cada 5 años hay algo bueno para nosotros, cada 10 años hay algo bueno para nosotros, cada 15 años hay algo bueno para nosotros. Entonces los tiempos de Dios en nuestras vidas son por ciclos, así es que tú puedes observar tu vida y hay ciclos en tu vida que vienen en la bendición del Señor. Y entendemos que el tiempo de la Pascua y el tiempo del Sukkot, que son 2 fiestas importantísimas en el pueblo de Israel, son tiempos importantes espiritualmente, y aprovechamos eso y nos vemos inteligentes en ese sentido de saber que el mundo espiritual está a nuestro favor, que los cielos están abiertos, que Dios está poniendo atención a las ofrendas, y traemos una ofrenda especial. Y la próxima ofrenda que vamos a entregar es precisamente la de Pascua. Lo vamos a hacer el próximo domingo. Aquí está movida la fecha. Estaba en otro día. Ok. El domingo 4, gracias, sí. El domingo 4 es el domingo que vamos a recoger las ofrendas. Domingo 4 de abril. Vamos a recoger esa ofrenda especial en la iglesia. Si tú tienes una ofrenda especial, como nosotros les hemos enseñado en la iglesia en los últimos años, les hemos enseñado en la iglesia a prepararse con una ofrenda especial para estas fechas, una para Pascua y una para Sukkot. Y les pedimos que tengan una alcancía, un bote, un tambo ahí, o de esos de 100 litros, o lo que sea, en lo que vayan depositando su ofrenda. Y cuando llega la fecha, ustedes traen esa ofrenda especial. ¿Cuánto tiene que ser la ofrenda? Perdón que insiste en esto, pero tal pareciera que cuando hablamos de ofrenda hablamos de cuotas delante del Señor. Pero no, nosotros hemos enseñado aquí en Comunidad Manto Nuevo que tú le das a Dios conforme Dios te haya bendecido. Y conforme Dios te da a ti, conforme Dios te bendice a ti, es que tú muestras en reciprocidad, de manera agradecida y con corazón convencido, le das a Dios de lo que Él te ha dado. Eso es lo que hemos enseñado. Así es que no es una cuota, no es un pago, no es un intercambio con Dios, yo te doy para que tú me des. No, es un acto inteligente de nuestra parte, consciente y voluntario, de traerle a Dios en el momento oportuno, de traerle a Dios
las primicias. Y esas son las primicias. Hay iglesias que las recogen en enero, hay iglesias que las recogen en febrero. Yo no discuto con ellos nada, ellos saben por qué lo hacen así, ellos tienen su manera de organizarse, nosotros aprendemos que es en los tiempos de Dios y así les hemos venido enseñando. Así es que hoy llega el tiempo para entregar la ofrenda de Pascua, la ofrenda de los primeros frutos que entrega el pueblo de Israel, y nosotros la vamos a entregar también. Así es que prepare su ofrenda, prepare su sobre, si no tiene sobre, ahí lo tenemos en la iglesia, lleve su ofrenda y prepárese para darle a Dios con gratitud de todo lo que Dios le ha dado. Yo sé que Dios les ha bendecido, que en medio de toda esta crisis Dios los ha bendecido, parte porque ustedes no lo han testificado, pero queremos ser agradecidos con Dios. Así es que prepárese, la ofrenda es el 4 de abril de este año. Y probablemente, no les garantizo esto, pero muy probablemente regresemos al templo el día 28 de marzo, que es el último domingo de marzo. Es decir, 8 días antes de la fiesta de la Pascua. El día 28 de marzo estaremos regresando a la iglesia. Oren para que así sea, oren para que todas las cosas se den, oren para que el Señor nos permita estar ahí el día 28 de marzo. Y el 4 es la ofrenda. Si tú estás fuera del país y no puedes venir a la comunidad Manto Nuevo a entregar tu ofrenda, tú no puedes venir al templo a dejar tu ofrenda, puedes enviar tu depósito. Ese día, o un día antes, un día después, solamente necesitamos que nos avises: pastores, esta ofrenda es la ofrenda especial de la Pascua, de mis primicias, esto es lo que traigo al Señor. Solamente avísenos al respecto, para que nosotros sepamos que no es tu ofrenda normal que nos estás enviando continuamente, y que sepamos que es tu ofrenda especial. Dios les bendiga, hermanos. Estamos muy agradecidos con Dios. Gracias por sus ofrendas, gracias por sus colaboraciones, gracias por la ayuda que nos mandan para otros también. Gracias también, las recibimos y les damos gracias a Dios por sus vidas. Oramos para que todos sean prosperados, oramos para que sean bendecidos y pronto estaremos dando gloria a Dios juntos en el templo. Un abrazo fuerte, bendiciones y hasta la próxima.